En un hecho histórico, familia reconoció su participación en el denominado cartel del papel higiénico y pidió perdón. Fuerza Aérea confirma que a la fecha no se han definido los protocolos legales para bombardeos a bandas criminales. Gobierno mantendrá ajuste fiscal hasta el 2018 por 8 billones de pesos. Sube la calidad educativa en el país. El gobierno fija nuevas metas para los colegios. Unas 5 toneladas de peces muertos aproximadamente dejó el fenómeno del Niño en la Ciénaga de Cerro de San Antonio, departamento del Magdalena. Emergencia por graves inundaciones en Girardot, Cundinamarca. Más de 350 personas resultaron afectadas. Golpe mortal de Atlético de Madrid al Barcelona. Fuera de Liga de Campeones. Cobresal de Chile revivió a Santa Fe en Libertadores. Blanqueó a Cerro. El fútbol en Colombia vuelve a sus horarios normales. La Casa del Teatro Nacional se llena de la fantasía medieval para adentrarnos en una de las historias más exitosas del momento, Game of Thrones. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La vicefiscal general de los Estados Unidos y la gran sorpresa que provocó hoy en Bogotá. 2. La cuenta de cobro que le están pasando a la directora de Bienestar Familiar. 3. 16 preseleccionados finales para la Fiscalía General. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. En un hecho sin precedentes en la historia económica del país, el Grupo Familia reconoció su participación en el denominado cartel del papel higiénico. A través de un comunicado anunció además que suspendió del cargo al gerente general de la compañía, Darío Rey Mora, mientras concluye la investigación. Después de la entrega del informe motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que evidenció la existencia del denominado cartel del papel higiénico en Colombia y reveló la participación de 4 empresas del sector, el Grupo Familia reconoció su participación en dicho cartel, un hecho sin precedentes en la historia del país. Grupo Familia reconoce plenamente los errores que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su responsabilidad. Pidió perdón a los consumidores y empleados por estos hechos. Grupo Familia y su junta directiva expresan su arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Anunció la suspensión indefinida de su gerente general mientras se concluye la investigación y se conoce si la superintendencia sanciona o no a los responsables. Suspendió por tiempo indefinido a Darío Rey Mora, gerente general de la compañía. El superintendente Pablo Felipe Robledo hizo un llamado a los empresarios que actualmente están cartelizados en el país para que delaten esta práctica ilegal. Para que acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio y se vinculen al programa de beneficios por colaboración. Cabe señalar que el informe de la Delegatura de la Libre Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al superintendente Pablo Felipe Robledo no otorgar beneficios por delación al Grupo Familia por no cumplir con los compromisos adquiridos. El comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Bueno, advirtió que todavía no está listo el marco normativo que le permitirá a sus tripulaciones realizar bombardeos contra las bandas criminales. La Fuerza Aérea considera que la directiva firmada por el exfiscal Eduardo Montealegre no es suficiente garantía jurídica para proceder con los bombardeos a las bandas criminales y sigue esperando una decisión del Consejo Superior de Seguridad. Hay un proceso también de revisión de ese marco jurídico de la Directiva 14 para en un futuro, una vez se den las condiciones, pues se pueda entrar a actuar con la aplicación de la fuerza más directa. Mientras tanto, las aeronaves militares sobrevuelan los lugares donde se presume están ubicados los centros de operaciones de estas bandas y reportan la información a inteligencia de la policía. Pero son crimen organizado y así serán tratados. No habrá tratamiento político para estas bandas grandes o pequeñas. Habrá solamente el encuentro con la Fuerza Armada y la rendición de cuentas ante la justicia. La banda, conocida como el Clan Úsuga, fue definida recientemente por el gobierno como la mayor amenaza a la seguridad del país. La Defensoría del Pueblo alertó sobre hechos violentos atribuidos a la banda criminal conocida como el Clan Úsuga en 22 de los 32 departamentos del país.
Los departamentos del norte y occidente del país son los más afectados. La Defensoría llamó la atención sobre situaciones en el Bajo Cauca antioqueño y municipios del Chocó, donde los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos guerrilleros se han trasladado a corregimientos altamente poblados. Y sin ninguna distinción o discriminación, entonces la gente sale herida y sufren personas que no tienen por qué soportar prácticamente enfrentamientos armados en donde proyectiles van y vienen, porque pues los enfrentamientos son con armas de fuego y armas de fuego con cierto poder. Aparte de las acciones violentas de la banda de los Úsuga en 22 departamentos, la Defensoría registró hechos recientes de los Rastrojos, los Libertadores del Bichada, el Bloque Meta y la Empresa. 25 presuntos integrantes del clan de los Úsuga fueron capturados en las últimas 48 horas en Antioquia. Entre los aprehendidos está alias Nietzsche, jefe financiero del Frente Héroes del Nordeste de la banda criminal, encargado del cobro de extorsiones mediante la exigencia de 5 millones de pesos a comerciantes, ganaderos, mineros y transportadores en Segovia, Remedios y el Bajo Cauca. La segunda medición de la calidad de la educación del país arrojó resultados positivos para los colegios públicos y privados. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra Gina Parovi dieron a conocer los índices de calidad para primaria, secundaria y media. En una escala de 1 a 10, la calidad de la educación en Colombia apenas superaba los 5 puntos. Con una estrategia de metas, este año primaria, secundaria y educación media lograron superarlas y así mejorar. Los avances en este y en el resto de los colegios se han logrado por un esfuerzo de todos. Sí se puede. Lo que más jalonó el indicador fue las pruebas en matemáticas y ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lenguaje, en lectura. El presidente destacó al Colegio Nacional Diversificado de Chía por su desempeño en primaria y al Colegio Técnico La Salle por ser la mejor institución pública de Bogotá e hizo un nuevo compromiso. Tenemos el propósito para mejorar la educación de tener jornada continua, es decir, que los niños en lugar de estudiar 5 horas puedan estudiar 8 o 9 horas, sobre todo en los colegios públicos, porque en los colegios privados muchos de ellos ya tienen esa jornada continua. Este proceso, que deja ver los mejores y peores colegios del país, fue criticado por el sindicato de maestros. Comparar a uno con otro genera un desestímulo de los procesos. Superada la primera meta de calidad educativa, los colegios públicos del país deben asumir nuevos retos. 3 falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, por la que fue condenado a 35 años de cárcel el general retirado del ejército Jaime Uzcategui, fueron condenadas a más de 5 años de cárcel. Por la condena de 5 años y 5 meses de cárcel a 3 de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, el general en retiro del ejército Jaime Uzcategui aseguró que buscará que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia condenatoria en su contra. Y que se ha cometido una grave injusticia en mi contra. La Corte Suprema de Justicia conocerá esta prueba sobreviniente y otras más que voy a presentar en el recurso de revisión. Para proferir esta sentencia se tuvo en cuenta los registros contables que dan cuenta que estas 3 falsas víctimas devolvieron parte del dinero y se comprometieron a que en los próximos meses reintegrarán el dinero restante. El Consejo de Estado libró al Congreso de pagar más de 1.500 millones de pesos a la empresa Goodyear de Colombia. Para la sección cuarta del Consejo de Estado no es posible que el Congreso asuma responsabilidad por leyes de carácter tributario que se caen en su revisión ante la Corte Constitucional. El Consejo de Estado aclaró además que cuando se declara inexequible una norma de carácter tributario, el contribuyente debe ser quien solicite la devolución a quien haga el recaudo. La Fiscalía citó a imputación de cargos a 3 exalcaldes locales de la administración de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en contratación. Se trata de la exalcaldesa de la localidad de Fontibón, Andrea Esther Castro Latorre, el exalcalde de la localidad de Los Mártires, Diego Piñeros Nieto, y el exalcalde de la localidad de Kennedy, Luis Fernando Escobar. Los 3 exmandatarios tendrán que responder los próximos 21 y 22 de abril como presuntos responsables del delito de contrato sin el lleno de requisitos legales. Las autoridades declararon la alerta naranja en el municipio de Girardot, en Cundinamarca, tras el desbordamiento de la quebrada Agua Blanca.
Videos ciudadanos revelan la magnitud de la inundación que obligó a la evacuación de los barrios Villa Alexander, Gólgota, Meneses, Esperanza y Centenario. Según la alcaldía, el agua derrumbó muros en 6 viviendas y afectó un total de 350 personas. La alcaldía de Girardot y la gobernación de Cundinamarca anunciaron la entrega de ayudas y el acompañamiento a las familias damnificadas. La escasez de lluvia en la región Caribe ha generado una crisis ambiental en la ciénaga de Cerro de San Antonio en Magdalena. Las autoridades ambientales atienden la emergencia en la zona provocada por la muerte de por lo menos 5 toneladas de peces. El 70% del espejo de agua ha desaparecido, lo que provoca la falta de oxígeno y posterior muerte de los peces. La ciénaga abastece de agua a unas 12.000 personas que viven en la región. Y en otras noticias, la gerencia del Metro de Bogotá reveló que en 2 meses estará listo el nuevo diseño del sistema. Andrés Escobar, gerente del proyecto, aseguró que debe ser elevado y reconoció que la ciudad pagará costos adicionales por estos nuevos estudios. En 2 meses estarán listos los nuevos estudios de la primera línea del Metro de Bogotá. En junio sabremos el trazado detallado, con calles, carreras, las curvas incluso, que son tan complejas en el caso de los metros. Según el gerente del proyecto, a pesar de haberse invertido 135.000 millones de pesos en estudios, es necesario hacer nuevas evaluaciones por el cambio de trazado que ha dispuesto la administración Peñalosa. Son estudios muy importantes, muy útiles. Así, la consecuencia que tengan es mirar unos ajustes en los trazados. Costaría 33.000 millones de pesos adicionales para darle viabilidad. La idea del distrito es entregar la licitación del metro en el año 2017. El vicepresidente Germán Vargas reclamó del alcalde Enrique Peñalosa la autorización para sacar adelante el proyecto del tren de cercanías. Luego de que el alcalde Enrique Peñalosa recientemente descalificara los proyectos de trenes ligeros entre Facatativá y Bogotá propuestos por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y donde existen unas diferencias, hoy se llevó a cabo una reunión en Casa de Nariño entre el presidente Santos, el vicepresidente y el gobernador para analizar esta situación. Ninguno de los 2 proyectos demandan recursos de Bogotá. Tan solo los permisos. Sino el presupuesto nacional, que es lo que usted viene alertando. Presupuesto nacional y de Cundinamarca, pero además el tren ligero, AFACA, tiene un originador privado que contribuiría también a la cofinanciación del mismo en un 70%. El vicepresidente recalcó la importancia de este proyecto que costaría 5,6 billones de pesos. Un grave accidente se presentó hoy en la esquina de la calle 63 con carrera 17 al norte de Bogotá, lugar que ha sido calificado por algunos ciudadanos como el cruce de la muerte. El violento choque de 3 camionetas diplomáticas y un vehículo particular dejó 3 personas heridas. Uno de los vehículos se volcó y por poco queda incrustado en una panadería. El distrito reconoció que hay un serio problema de señalización en la zona, pues en menos de 24 horas se presentaron 2 accidentes con heridos. El de allá. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un nuevo ajuste fiscal para los próximos 2 años, cercano a los 8 billones de pesos. La regla fiscal permitió tomar un punto del Producto Interno Bruto ante la crisis de los precios del sector petrolero, que significó menores ingresos para la nación. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para cumplir dicha regla, en 2017 y 2018 se tendrá que hacer un ajuste fiscal de medio punto del PIB en cada año, es decir, alrededor de 8 billones de pesos. Hay que reducir el déficit de medio punto del PIB. Aquí hay 2 opciones, o se recorta el gasto o se consiguen más ingresos. El funcionario señaló que el ajuste fiscal tendrá que ser compensado con mayores ingresos, para lo que será clave la reforma tributaria estructural. Es una necesidad por donde se le mire, por donde se le mire. Así no necesitáramos ingresos adicionales, hay que hacer una reforma al estatuto tributario. Por su parte, la Contraloría General advierte que la reforma tributaria no solo debe ir encaminada a aumentar el recaudo tributario, sino también a buscar la equidad. No debe basarse solamente en el incremento de los recaudos, sino que debe ser una reforma basada en la equidad y sobre todo en corregir los graves defectos que hay en nuestro país de evasión tributaria. Tenemos un dato alarmante: el 40% de las personas que deben pagar impuestos no pagan impuestos. El Gobierno Nacional destaca las medidas en materia de política fiscal. El viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, anunció la expedición de un decreto para la protección de los usuarios del comercio electrónico. El Ministerio de Comercio reglamentó la reversión de pagos en comercio electrónico.
Esto consiste en la posibilidad que tiene el consumidor de solicitar la devolución total o parcial de su dinero cuando sea objeto de fraude o se realice una operación no solicitada. Permite que cuando usted hace una transacción y le llegue un producto que no es el que usted había pedido, o su producto, el que le llegó, es defectuoso, o simplemente usted dice no es una transacción que yo haya hecho, es decir, que haya sido objeto de un fraude, usted podrá solicitar la reversación de esos fondos a su cuenta personal. El viceministro recordó que la medida aplica solo para operaciones con empresas nacionales. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, hizo un llamado a los jueces para dialogar antes de tomar decisiones sobre la operación de los pozos petroleros. Ante las decisiones judiciales que han suspendido la operación en algunos pozos petroleros por conflictos con las comunidades, el presidente de Ecopetrol hizo un llamado para dialogar antes de frenar la actividad petrolera. Cierro con ese ejemplo de Ocelote porque fue muy pragmático. La misma comunidad que nos había supuestamente atacado fue la que le pidió a la Corte, vea, dejen que se abra el campo, dejen que vuelva el empleo y seguimos adelantando el diálogo que ya hemos adelantado. Por otra parte, el director de la ANLA descartó cualquier riesgo ambiental sobre Cañocristales tras la aprobación de una licencia para la exploración de petróleo en la Macarena Meta. El proyecto en ningún momento impacta el parque ni los cuerpos de agua. La entidad respondió a las denuncias del alcalde de la Macarena, quien se mostró preocupado por esta licencia. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y el Departamento de Planeación anunciaron una millonaria inversión para luchar contra la criminalidad en Internet. La nueva política de ciberseguridad nacional contempla una millonaria inversión de 85.000 millones de pesos hasta el año 2019. Específicamente, las entidades del Estado quedan obligadas a implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. El documento COMPES busca disminuir los riesgos en entidades estatales y privadas, además de las personas vulnerables en ambientes digitales. Este es el primer país de la región, Colombia, que va a adoptar una política de seguridad digital con estándar OCDE. Somos los séptimos en el mundo con una política tan avanzada. Estos ajustes buscan además una lucha integral contra la delincuencia y el crimen en Internet. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.370 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 4,97% a 16 pesos con 90 centavos. La acción de Pacific fue la que más cayó con una pérdida de 5,76% a 1.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 71.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 30 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.006 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.940 pesos y la venden en 2.980 pesos. Un euro cuesta 3.412 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.23 centavos. El azúcar se transó en 14,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41.62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.400 pesos. Ha batido récords de audiencia, convirtiéndose en una de las series más exitosas de todos los tiempos. Se trata de Game of Thrones. Después de comerciales desde la Casa del Teatro Nacional, los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Casa del Teatro Nacional en Bogotá, en donde hoy nos trasladamos a los continentes de Poniente y Esos para adentrarnos en una de las historias más fantásticas, la de Juego de Tronos o Game of Thrones, la serie que ha batido récords de audiencia, que a poco de estrenar su 6ª temporada tiene al mundo en vilo. ¿Qué pasará con Jon Snow? ¿Tyrion Lannister va a sobrevivir otra temporada? ¿Qué va a ocurrir con Daenerys Targaryen y sus súbditos descontentos? Algunas de las interrogantes que desvelan a los seguidores de la serie alrededor del mundo. Y en Bogotá, ellos hoy se reunieron en la Casa del Teatro Nacional para hablar de lo que vendrá. La serie empieza con una pelea por una sucesión al trono. Y Martin ha dicho que él se basó mucho en la historia de las
de Las Dos Rosas, que es una historia en la Inglaterra medieval fue una lucha de familias, los Lancaster y los York, aquí son los Lannister y los Stark, o sea, es parecido por la sucesión. Eso a mí me parece muy importante de la ficción y en este caso de un libro y de un libro que se vuelve una serie de televisión, y es que puede hacer que la gente que no tiene interés en la historia vaya a la historia y luego descubra en la realidad cosas que le son familiares por cuenta de la fantasía. Game of Thrones o Juego de Tronos es un fenómeno televisivo. Tiene en su haber un Globo de Oro y 26 premios Emmy, convirtiéndose en una de las 3 series dramáticas más galardonadas en la historia de estos premios. Luego de la premiere en Los Ángeles hace 2 días, la expectativa ha ido creciendo. Será el 29 de abril cuando se estrene la esperada 6ª temporada, que costará más de $100 millones, convirtiéndose también en una de las series más caras de la historia. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. El director Simón Mesa vuelve a ser protagonista en el Festival de Cannes, el mismo que en 2014 obtuvo la Palma de Oro por su cortometraje titulado Lady. Competirá este año en el festival de cine más importante del mundo con Madre, nuevamente en la sección de cortometrajes. Es la historia de una niña de 16 años en Medellín que asiste a un casting para una película pornográfica. Madre fue seleccionado por el jurado entre 5.000 cortos y competirá en Cannes con una decena de producciones procedentes de España, Brasil, Túnez, Reino Unido y Filipinas, entre otros. Las actrices son 2 jovencitas de aquí en Medellín que después de hacer un casting muy extenso o una búsqueda muy extensa en los barrios de Medellín, pues dimos con 2 chicas que tenían una habilidad muy bonita para enfrente a las cámaras. El Festival de Cannes se realizará del 11 al 22 de mayo. Obviamente, una cartera muy pesada al hombro puede generar problemas para la salud. ¿Cuáles son las consecuencias y las recomendaciones de los expertos? Ángela Peluja nos informa. Las carteras sin duda son un accesorio indispensable para las mujeres, pero se convierten en un problema de salud cuando las cargamos con mucho peso. Lo ideal es que no carguemos sino 1 kilogramo en la cartera, pero lo máximo permitido son el 5% de nuestro peso corporal, es decir, una persona que pesa 60 kilos no debe cargar más de 3 kilogramos en su cartera. Consecuencias. Lo primero son dolores a nivel muscular, en el cuello, en el hombro y en la espalda, debido a que el organismo debe soportar ese peso. Segundo, alteraciones en la postura. Y lo último, desviaciones en la columna como una escoliosis debido a el peso repetitivo que el organismo está soportando. Recomendaciones. Reducir el peso innecesario en nuestra cartera, ya que las mujeres tendemos a cargar más cosas de las que realmente necesitamos. Lo segundo, tratar de tener una distribución simétrica del peso utilizando un bolso tipo morral. Hoy me despido desde la Casa del Teatro Nacional en Bogotá, en donde estamos calentando motores para el estreno de la 6ª temporada de Game of Thrones. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La vicefiscal general de los Estados Unidos y la gran sorpresa que provocó hoy en Bogotá. 2. La cuenta de cobro que le están pasando a la directora de Bienestar Familiar. 3. 16 preseleccionados finales para la Fiscalía General. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Los bogotanos, que suelen almorzar fuera de casa, se llevaron hoy una formidable sorpresa cuando en uno de los restaurantes de moda en Bogotá apareció, como cualquier comensal, una de las más altas funcionarias de los Estados Unidos. Nada menos que la vicefiscal general de los Estados Unidos, Leslie Caldwell, vino al país para gestionar una reafirmación de la colaboración entre las 2 naciones. Como ustedes saben, el gobierno suspendió la extradición de guerrilleros. La vicefiscal Caldwell habló esta tarde con el presidente Santos, ayer lo hizo con el fiscal Perdomo. En el mismo restaurante, que se llama La Fama, coincidió con el expresidente César Gaviria, quien almorzaba con otro grupo. Aceptaron que los asistentes tomaran fotografías. Aquí aparecen con Kenneth Blanco, vicefiscal general adjunto de la División Penal, y con Jorge Sanimpombo,
jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia. La vicefiscal no habló sobre temas oficiales. Se limitó a elogiar la comida del lugar basada en la salsa barbecue estadounidense. Da gusto encontrar en un restaurante popular de Bogotá, en un barrio como Chapinero, nada menos que a la vicefiscal general encargada del tema de extradiciones y a un expresidente, como si se tratara de una calle común en la ciudad de Washington. 2. Los políticos le están pasando cuenta de cobro a la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas. Su mano dura le ha significado enemistades, críticas y múltiples citaciones al Congreso por parte de algunos parlamentarios que antes tenían al ICBF como su fortín político. Vean lo que dijo la senadora Sofía Gaviria en pleno debate sobre la contratación en Bienestar Familiar. Yo soy cofundadora de una asociación de niños que atiende a los niños abusados sexualmente. Es una fundación supremamente reconocida, fundada por un hombre supremamente comprometido con el tema, el doctor Carlos Wolf. Se llama Lucerito. Y estaba atendiendo hasta diciembre del año pasado niños abusados sexualmente, esos niños que a usted le duelen tanto. Esos niños llevan desatendidos porque usted le quitó ese contrato a esa ONG. Resulta que la Fundación Lucerito es una ONG que lidera el exdirector del Seguro Social, Carlos Wolf Izaza, a quien en el año 2003 destituyó el entonces procurador Edgardo Maya por irregularidades en contratación y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Y lo que más duele es que la gente se enriquezca con el hambre de nuestros niños. 3. El presidente Santos reveló esta noche la lista de los 16 preseleccionados a Fiscal General de la Nación. Incluyo los 4 candidatos que hacen parte en los mentideros políticos del grupo de favoritos. Los finalistas son Jorge Fernando Perdomo, actual fiscal encargado; Néstor Humberto Martínez, ex ministro de Justicia; Yesir Reyes, actual Minjusticia; Mónica Cifuentes, asesora del Alto Comisionado de Paz; Marta Lucía Zamora, ex fiscal encargada; María Mercedes Perry, liquidadora de estupefacientes; Carmen Maritza González, ex directora del CTI; Farid Benavides, ex viceministro de Justicia; Álvaro Osorio Chacón, fiscal delegado ante el tribunal; Juan Carlos Restrepo, ex director de estupefacientes; Piedad Zúñiga, ex viceministra de Justicia; Germán Pavón, ex fiscal delegado ante la Corte; Giancarlos Mejía, abogado penalista; Pablo Elías González, ex director del CTI; Marisol Palacio, abogada; y Mauricio Martínez, abogado. En la lista hay liberales, de Cambio Radical, del Partido de la U. Como se sabe, el liberalismo le solicitó al presidente considerar la posibilidad de que la terna final estuviera integrada solo por liberales, sin ningún tipo de condiciones ni de amenazas, como equivocadamente lo dijeron los medios de comunicación esta mañana. La terna final la enviará el presidente a la Corte Suprema la próxima semana. Y la gran incógnita es, entre Néstor Humberto, Yesid y Jorge Fernando, uno no estará. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Educación Gina Parodi, ¿usted cree que en términos de calidad los profesores de Colombia son buenos? 57%, regulares 16%, malos 27%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.